todos bienvenidos a nuestro 10º y último webinar de este año, organizado por la Federación Latinoamericana de Endocrinología, FELAEN. El día de hoy, para nuestro evento, tendremos el tema de novedades terapéuticas en acromegalia, el cual estará a cargo de una experta en el tema, como es la doctora Susana Mallea Gil, que nos dará el tema desde Argentina. Permítanme presentarme, mi nombre es Miguel Walter Vázquez, soy de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, filial Santa Cruz. Actualmente estoy desempeñando el cargo de vicepresidente en esta filial. Además, desempeño labores docentes en la unidad de posgrado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y las funciones asistenciales las vengo realizando en el Hospital Alfonso Gumucio Reyes de la ciudad de Montero. Bien, vamos a ir dando algunas pautas importantes para el desarrollo de esta sesión. Recomendarles mantener apagadas las cámaras y micrófonos. Recordarles también para los colegas que tendremos este evento con traducción simultánea, español-inglés, que va a estar disponible en el icono del globo terráqueo para que puedan acceder al idioma de su preferencia. Las preguntas recibidas con anticipación que se enviaron al momento del registro de cada uno van a ser respondidas al final de la transmisión, y también los invitamos a escribir sus preguntas, ya sea en el idioma español o inglés, durante la transmisión de la presentación en el chat que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Recordarles que los certificados de asistencia se expendirán por nuestro equipo previa verificación de la asistencia al finalizar el evento. El webinar se está transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube y también quedará a demanda en nuestra página web, Facebook, canal de YouTube y en el canal global de educación de la International Society of Endocrinology, que nos brinda aval para todos nuestros eventos. A continuación, les presento a la doctora Karina Danilowicz, que nos acompaña también desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con quien compartiré la coordinación esta mañana. La doctora Danilowicz es jefa de la División de Endocrinología del Hospital de Clínicas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Medicina y profesora adjunta de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Con mucho gusto le cedo la palabra a la doctora Danilowicz para que presente a nuestra conferencista. Muy buenos días, muchas gracias, doctor Miguel Walter Vázquez Callosa, por esta presentación. Y el tema de la disertación es novedades terapéuticas en acromegalia. Estará a cargo de la querida doctora Susana Mallea Gil. Susana es médica endocrinóloga, es consultora en el Hospital Militar Central de la ciudad de Buenos Aires y actualmente es vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Muchas gracias, Susana, y bueno, podemos ir comenzando con tu presentación. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer a FELAEN esta oportunidad de poder dar esta charla en español, traducida y con una cobertura internacional fantástica. Y tengo que agradecer a la doctora Karina Danilowicz por la presentación. Yo voy a comenzar en breve mi charla, que es con respecto a las nuevas terapias en la acromegalia. Voy a hacer una pequeña introducción de lo clínico, de las terapias actuales y de las nuevas terapias que vienen en el futuro de drogas de investigación. La acromegalia es una enfermedad crónica sistémica debido al exceso de hormona de crecimiento y de la IGF-1, que es su producto hepático. La causa más frecuente de acromegalia es el adenoma pituitario secretor de hormona de crecimiento, afecta a ambos sexos y tiene una incidencia anual aproximadamente entre 3 a 4 casos por millón y una prevalencia de casi 6 por 100.000 habitantes. La acromegalia no controlada con el exceso de hormona de crecimiento y del IGF-1 está asociada a una significativa morbilidad y aumento de la mortalidad. Si bien la mortalidad ha disminuido actualmente con las nuevas drogas, desde que existe tanta terapéutica, pero evidentemente sigue una mortalidad mayor que la población general.
El tratamiento apropiado de la acromegalia es necesario para alcanzar la normalización de los niveles de hormona de crecimiento y de IGF-1, que permite un mejoramiento de los síntomas, una reducción de la morbilidad y la normalización de las tasas de mortalidad. El otro objetivo del tratamiento es el control del tamaño tumoral y en último lugar, o en primer lugar, es mejorar la calidad de vida, evidentemente, ¿no? Los síntomas los voy a pasar muy rápidamente, pero lo más importante son todos los síntomas que comprometen y que producen la mala calidad de vida. Los trastornos que son faciales, la macrogliosa, las grandes, el agrandamiento de las manos, el edema de las partes blandas, la sudoración excesiva. A nivel metabólico es muy importante la intolerancia a la glucosa y la diabetes, cardiovascular, hipertensión y la enfermedad cardíaca, cefaleas, fatiga, fracturas vertebrales y la artropatía que puede persistir a pesar de un tratamiento exitoso. A nivel respiratorio, muy frecuentemente la apnea del sueño. A nivel de otros endocrinos, trastornos endocrinos, el aumento de la glándula tiroides en forma de bocio difuso o nodular y el aumento de la prevalencia de los cánceres de tiroides. A nivel gastrointestinal, la hepatomegalia, el aumento del colon, los pólipos y también el aumento de la prevalencia del cáncer de colon. ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos actualmente para la acromegalia? En primer lugar, la cirugía. ¿Por qué la cirugía? Porque es el único tratamiento que intenta hacer la extirpación tumoral en forma completa. Lo que pasa es que la mayoría de los pacientes suelen venir a la consulta con grandes tumores, macroadenomas, y muchos de ellos son invasores. Entonces, a veces la cirugía no es total, sino parcial. El tratamiento médico se utiliza en pacientes no controlados con la cirugía o cuando tienen contraindicación a la cirugía. ¿Y qué drogas tenemos disponibles actualmente? Los agonistas dopaminérgicos como la cabergolina, el lanreotide y el octreotide, que son análogos de la somatostatina de primera generación, y el pasireotide, que es de segunda generación. Estas son las drogas que actúan a nivel en forma directa en el adenoma productor de hormona de crecimiento. Luego tenemos el pegmisoman, que es un antagonista del receptor de hormona de crecimiento, y la radioterapia como tercera opción terapéutica. Esto es del año 2014, son las guías de la Endocrine Society, donde se hablaba de que la cirugía transesfenoidal es la cirugía de elección y cuando hay persistencia se utilizan las drogas. En ese momento existía los análogos de la somatostatina, la cabergolina y el pegmisoman. Pero en el año 2018 hay un encuentro de expertos donde lo que se hace es focalizar en aquellos pacientes que quedaban después de la cirugía, que quedaban activos. Entonces, en los pacientes que tienen una respuesta parcial, pero mayor al 50%, la disminución de hormona de crecimiento y de IGF-1, se utiliza el aumento de los análogos de la somatostatina, de las dosis o de la frecuencia. O si no, usar cabergolina cuando los niveles de IGF-1 no son tan elevados. Y cuando no está controlado, bueno, se puede, en estos casos, y hay preocupación por el tumor, se puede utilizar de segunda generación pasireotide. Cuando no está controlada y hay alteraciones de la glucosa, como diabetes o intolerancia a la glucosa, se puede usar pegmisoman, que tiene una muy buena respuesta en pacientes diabéticos. Y cuando no está controlado, hay preocupación por el tumor, el tamaño del tumor, y hay intolerancia a la glucosa, entonces ahí se puede usar la combinación de análogos de primera generación y de pegmisoman. Y en casos no controlados como radioterapia y otra cirugía en los casos que se puede realizar otra cirugía. Con respecto a la cirugía, la tasa de remisión es alcanzada en un 75 o un 90% en pacientes con microadenomas y entre un 40 y un 60% con macroadenomas. Obviamente los macroadenomas suelen tener reacciones parciales. La vía que se utiliza es la vía transeptoesfenoidal
Y la transcraneal se utiliza solamente en tumores gigantes con invasión extracelular muy severa. Es una vía que se usa muy poco, pero que se puede usar en algunas circunstancias. Y una cosa que nosotros adoptamos del criterio oncológico es que la cirugía de disminución tumoral produce una disminución rápida de hormona de crecimiento y un aumento de la efectividad de las drogas adyuvantes, que eso es un criterio netamente oncológico porque siempre a nivel oncológico, a pesar de que estos no son tumores malignos, bueno, existen, pero no es el caso, en estos de lo que no voy a meterme en el cáncer, pero que es la reducción tumoral para que haya mejor respuesta a las drogas adyuvantes después de la cirugía. Con respecto al primer grupo de hormonas de medicamentos que son directamente terapia a nivel pituitario, tenemos la cabergolina, que es un agonista dopaminérgico, que es de bajo costo, administración oral, y con una baja efectividad como monoterapia en la acromegalia. Pero tiene, y aparte porque tiene sensibilidad variable en los pacientes con acromegalia. Y la efectividad se pierde a lo largo del tiempo. Los análogos de la somatostatina, que se unen a los receptores de somatostatina, lo tenemos de primera generación de acción prolongada que se utiliza en forma mensual, como el octreotide y el anriotide, que son análogos de primera generación. De segunda generación tenemos el pasiriotidelar, que es de segunda generación, y tenemos las cápsulas de octreotide oral en los países que está comercializado. Y, por supuesto, tenemos el antagonista del receptor de hormona de crecimiento, que es el pegmisoman. Los análogos de primera generación, el lanreotide y el octreotide LAR, son la primera línea de tratamiento a nivel internacional. Se utilizan a nivel mensual, suprime la secreción de hormona de crecimiento entre un 30 a un 55%, y el control de la proliferación tumoral entre un 30 a 40%. Se puede, en aquellos pacientes que no tengan adecuado control, se puede hacer aumento de la dosis. Los intervalos de las inyecciones, lo habitual que sea mensual, pero se pueden alargar entre 6 a 8 semanas, especialmente cuando hay buena respuesta, y la que más se adapta a eso es el lanreotide. El pasirotide, que es de segunda opción en general en muchas partes del mundo, como Estados Unidos, y es el pasirotide LAR, es la línea de tratamiento en pacientes jóvenes sin alteraciones metabólicas como diabetes y con grandes adenomas. Tiene muy buena respuesta con grandes adenomas y en pacientes jóvenes. En los estudios clínicos, el pasirotide LAR fue más efectivo que el octreotide LAR en la disminución de la IGF-1. Aproximadamente el 20% de los pacientes que tienen una respuesta inadecuada al tratamiento con octreotide o con lanreotide de primera generación, se logra un control bioquímico y un aumento, mayor reducción del tamaño tumoral cuando cambian a pasirotide LAR. El problema del evento adverso muy importante que tiene el pasirotide es que hay que tener muy en cuenta los niveles de glucemia, porque generalmente el que no es diabético se transforma en diabético y el que es diabético puede empeorar la diabetes, porque inhibe la secreción de insulina y también de toda la secreción pancreática. El octreotide oral viene en cápsulas de 40 a 80 miligramos por día, está aprobado en Estados Unidos y está comercializado se comercializa en Estados Unidos. En Europa está aprobado, pero no se comercializa. Nosotros en Argentina hay una empresa farmacéutica que lo trae especialmente para uso compasivo. No la tenemos comercializada en Argentina. En los estudios de fase 3 se logra una eficacia bioquímica que persiste en pacientes que cambian de los análogos de inyectable, del octreotide inyectable al octreotide oral en cápsulas, con una normalización de la IGF-1 que puede ser alcanzada en un 60% de los pacientes. Es preferible el octreotide oral en aquellos pacientes que no quieren, o sea, que tengan aumento de los síntomas de acromegalia cuando está disminuyendo la acción del octreotide inyectable, o que tengan aumento de los síntomas, o y además inmediatamente cerca de la próxima inyección. Y además
evita las inyecciones mensuales, porque es por vía oral. En estos momentos hay varios tratamientos, o sea, protocolos en fase 3, hay 2 protocolos en fase 3 para evaluar la eficacia y la seguridad del octreotide oral. Son pacientes son pacientes que pasaron del análogo del octreotide oral, del inyectable al oral, y este es el que todavía está en estudio todavía, y básicamente son aquellos pacientes que pasaron de un protocolo al otro. Con respecto al pegmisoman, que es el antagonista del receptor de hormona de crecimiento, es un análogo receptor, según el receptor de hormona de crecimiento a nivel periférico, tiene una inhibición competitiva y se logra una disminución de la producción de IGF-1. En los estudios clínicos, la monoterapia con pegmisoman llegó a un control bioquímico, pero en estudios de vía real, la eficacia fue aproximadamente un 66% a los 5 años y un poco más del 70% a los 10 años de tratamiento. En general, los adenomas pituitarios permanecen estables en la mayoría de los pacientes y puede haber en un 3% de los pacientes un aumento de las transaminasas más de 3 veces. Y se puede adecuar también, si bien el pegmisoman es diario, se puede disminuir la frecuencia de las inyecciones cuando hay un control, o se puede aumentar la frecuencia de las inyecciones cuando no se llega a un buen control bioquímico. Se puede usar como segunda línea de monoterapia también. Es importante que los pacientes, tener en cuenta que los pacientes jóvenes, obesos y con niveles muy elevados de IGF-1 son los mejores pacientes para el uso de pegmisoman. En las terapias combinadas tenemos los análogos de primera generación, el pegmisoman, que reducen una reducción del volumen tumoral entre un 20%, más del 20% en aproximadamente casi 20% de los pacientes. Es preferible en aquellos pacientes que tienen tumores muy grandes, muy importante el tamaño, que tienen persistencia de las cefaleas y sin control bioquímico. Permite una reducción del pegmisoman, de la dosis de pegmisoman cuando se usa en forma conjunta. Y las dosis que se sugieren en los protocolos era usar bajas dosis de lanreotide, 60 miligramos, u octreotide, 10 miligramos, combinadas con pegmisoman semanal, y se disminuye el costo, porque el problema es el costo de este tratamiento, en un 90%, alcanzando un control bioquímico. Esto está descrito en trabajos publicados. En pacientes que alcanzaron un control bioquímico con octreotide, lanreotide y pegmisoman, se puede cambiar a pasireotide LAR, permitiendo que disminuir la dosis de pegmisoman aproximadamente un 66%, entre un 24 a 52% a las 48 semanas de tratamiento. Ahora, la combinación de la pasireotide con pegmisoman son pacientes que generalmente se seleccionan porque tienen un aumento en intensidad en T2, los tumores en la resonancia, y que serían los que más tienen respuestas favorables en la IGF-1, los tumores gigantes, invasivos y resistentes a otras terapéuticas. La limitación que es la hiperglucemia, el pegmisoman tiene la asociación de pasireotide con pegmisoman tiene un efecto neutro en los niveles de glucemia, porque el pegmisoman mejora la glucemia y el pasireotide lo empeora. Entonces hay un efecto neutro en estos pacientes. Y sería más adecuado en pacientes que tienen normoglucemia, por supuesto, y con persistencia del tumor y los síntomas de acromegalia con otros tratamientos. Hay otras asociaciones que son octreotide o lanreotide con cabergolina, que eso ya está desde hace bastante tiempo, pero está limitado a pacientes que tienen disminuciones, aumentos leves de los niveles de IGF-1, menor a 2 veces por encima del límite superior normal. Y también hay otras que están descritas en la literatura, pero que se usan muy poco, que es los estrógenos orales en mujeres
y el clomifeno en hombres con análogos de la somatostatina de primera generación, y hay otras asociaciones de cabergolina con pegnisoman, cabergolina y octreotide oral. Por último, tenemos la radioterapia, que sería la tercera línea de terapéutica, y se utiliza en pacientes con enfermedad persistente, con aumento del tamaño del tumoral a pesar de la cirugía y el tratamiento médico, y que también se utiliza en pacientes que no se pueden que no pueden operarse en una recirugía. Y lo que se utiliza es la radioterapia estereotáxica fundamentalmente, y está la fraccionada. Las tasas de remisión aproximadamente son del 52% en el gamma knife, que es la selectiva, y en la fraccionada 48%. Y los niveles de normalización del IGF-1 en el gamma knife es 2 años, y en la fraccionada son 3 años aproximadamente. Hay un estudio alemán de 352 pacientes cuyo efecto adverso fue la hipopituitarismo, que es muy poco frecuente cuando se utiliza gamma knife, y en la cirugía convencional, que es la más vieja, puede ser muy importante. Hay que hacer control de por vida de la función hipopituitaria, y como efectos raros es el empeoramiento visual, la radiación intracraneal, tumores cerebrales y los defectos neurocognitivos, que esos son efectos que se lograban con la radioterapia convencional. Actualmente es muy poco frecuente esto, y menos aún con el gamma knife. Bueno, y ahora vamos a hablar de los nuevos tratamientos en la acromegalia. Estas drogas no están a la venta, no están comercializadas, sino que son drogas de investigación, como para tener en cuenta que van a venir probablemente y van a aumentar el arsenal terapéutico de la acromegalia. El octreotide subcutáneo, que es similar al anriotide subcutáneo, muy similar, pero es octreotide. Todavía no estaba la formulación de octreotide subcutáneo. Esa nueva formulación, y que tiene un depósito, porque dura un mes, igual que el anriótido, se utiliza al mes con agujas muy pequeñitas y con un pen prellenado, autoadministración, con una temperatura que se mantiene a temperatura ambiente, y que tiene unos 500% de aumento de los niveles plasmáticos de la droga comparado con el octreotide LAR inyectable. Esto es uno en fase 1, que es en voluntarios sanos. Todos los estudios de fase 1 son en voluntarios sanos, que es donde se estudia básicamente la dosificación en pacientes que controlen los niveles de IGF-1 fundamentalmente. Los efectos adversos son diarrea y cefaleas, y en fase 2 hay abierto un protocolo randomizado, que pacientes con acromegalia y tumores neuroendocrinos, y con buena respuesta en el síndrome carcinoide, pero son nada más que 12 pacientes. Y se les randomizado hacia una forma de cada 2 semanas o con mayor dosis cada 4 semanas. Y se mantuvo el nivel de IGF-1 estable en el día 84 en la mayoría de los pacientes. Los efectos colaterales del octreotide subcutáneo son diarrea en 3 pacientes y el dolor en el sitio de la inyección. Y estos son los estudios en fase 3, que el 2 está en estos momentos actualmente ongoing, en proceso, y básicamente esto va a terminar el año que viene, los resultados, básicamente. Y acá se ingresaron pacientes que habían completado este protocolo y nuevos pacientes para poder hacer terminar el protocolo de investigación. Otra droga, que es el paltusotine, que es una droga que está en estos momentos con una gran fuerza, porque es una droga oral, según el receptor S2 de la somatostatina, y es 4000 veces más selectivo por la unión con el receptor comparada con otros análogos, y es mucho más potente como agonista
la somatostatina, suprime la hormona de crecimiento, el IGF-1 en dosis dependientes, y es una pequeña molécula que difunde a través del epitelio intestinal. La solución oral del pasutotine es 70% más disponible en los humanos. Hay estudios en fase 1, esto lo voy a pasar un poquito más rápido, pero donde se probaron diferentes, son por supuesto pacientes que no son pacientes, sino que son voluntarios sanos, donde se probaron diferentes dosis y básicamente la farmacodinamia para evaluar los niveles de liberación para disminuir los niveles de hormona de crecimiento. La solución de paltusotine es mejor desde el punto de vista de la biodisponibilidad que las cápsulas comparada con la solución. Los efectos colaterales más aproximados son las cefaleas, cuando se utiliza en dosis únicas, la diarrea, el dolor abdominal y las cefaleas cuando se utilizan múltiples dosis, cuando se usaron los múltiples dosis. Y tuvieron 2 pacientes con elevación de amilasa y lipasa. Hay una segunda generación de la droga, del paltusotine, que es de segunda generación, que es unas tablitas con dispersión que se desarrollaron para tener mejor opción terapéutica, para una mejor absorción. Y se reduce el ayuno, porque para estas drogas se necesita ayuno para que sean absorbidas. Y estas tabletas están usadas en estos momentos en 2 estudios fase 3 que están actualmente, que son estos 2, ¿sí? El 1 y el 2, que están actualmente en proceso a nivel internacional, porque hay muchos países. Argentina tiene algunos investigadores que están dentro del protocolo donde se está haciendo en pacientes acromegálicos, con buenas respuestas en general. Ahora vamos a ir a otras drogas nuevas que están en investigación, drogas que bloquean el receptor de hormona de crecimiento, como que están bajo desarrollo, como esta droga que no tiene nombre, porque es Site-1 Binding Helix, que no tiene un nombre de droga, y que se une al receptor de hormona de crecimiento y está considerado que podría llegar a ser una droga semejante al prednisona. El AZP3813 es un aminoácido, un péptido que se describe como un antagonista del receptor de hormona de crecimiento. Los estudios son en ratas y esta droga está en fase 1, que está recientemente comenzado, y se trata de desarrollar una droga que sea antagonista de hormona de crecimiento y se puede utilizar como epemisoman en asociación o como monoterapia en asociación con otras terapias como análogos de la somatostatina. Los resultados de fase 1 se esperan para el primer cuatrimestre del 2024. Y este es un artículo español que salió recientemente, en 2024, muy recientemente, que es un estudio clínico en el cual es un protocolo basado en valores predictivos que tiene los estudios con análogos de primera generación que fueron evaluadas en este estudio. Fue un estudio prospectivo multicéntrico de 21 hospitales españoles y compararon la efectividad y el control con los 2 protocolos de tratamiento que duraron 12 meses. La primera opción era utilizar análogos de somatostatina de primera generación como monoterapia o en combinación con pegmisoman. Y dentro de la primera opción estaba el uso de pegmisoman como monoterapia dependiendo de el test de octreotide de acción corta. Los españoles usan ese test de acción corta, que es una inyección subcutánea de octreotide, para evaluar. Si tiene respuesta, entonces el paciente puede ir a un análogo de primera generación como octreotide o lanreotide, o el problema es que si no responde a ese test, entonces lo pasan directamente a pegmisoman.
El grupo control eran pacientes que ya habían comenzado con halagos de primera generación y otras drogas después de un control inadecuado de la acromegalia. ¿Y qué toman como para hacer el estudio con más precisión o básicamente personalizado? ¿Qué toman en cuenta? En primer lugar, toman en cuenta la resonancia, la señal de la resonancia en T2, que la hipointensidad en T2 suele ser sugerente de una respuesta completa a análogos de la somatostatina de primera generación. Y el otro parámetro que se utilizaron para personalizar el tratamiento es la inmunomarcación con E-caderina, que es una sustancia que está en los tumores que actúa como ligando de las células. Disminuye, cuando está disminuida este marcador, quiere decir que el tumor suele tener mayor aumento y que responde menos a las drogas. Fueron 85 pacientes, 45 pacientes con el tratamiento personalizado y 40 del grupo control. Y más pacientes en el grupo personalizado, o sea, llegaron al control hormonal comparado con el grupo control. 78% versus 53% con una P significativa. Entonces ellos concluyen que el tratamiento, la medicina personalizada sería el ideal para, y que sea utilizable en pacientes con un simple control, como la resonancia y un biomarcador que se utiliza en los pacientes obviamente operados, ¿no? Esto es parte del tumor, y en aquellos que permite un aumento del número de pacientes que encuentran un control a pequeño periodo de tiempo. Entonces, las conclusiones de mi charla es que el tratamiento de la acromegalia ha hecho grandes progresos en los últimos años, no solamente en la cantidad de drogas, por supuesto, en primer lugar, también en la técnica quirúrgica, ¿no? Ha mejorado mucho las técnicas quirúrgicas a nivel pituitario y además, bueno, porque lo ideal es que sean cirujanos expertos en cirugía pituitaria y además han desarrollado muchísimas drogas y hay muchísimas drogas en desarrollo actualmente. En la Argentina, lo que hicieron los españoles no es fácil de realizar porque las mutaciones génicas y los factores de transcripción no están disponibles en todos los centros hospitalarios de la Argentina. Hay hospitales privados que sí lo tienen, pero el problema tenemos es que no está disponible a uso masivo. Los resultados de estas investigaciones, como pueden ayudar a un diagnóstico apropiado y un adecuado tratamiento para cada paciente y llegar a lo que sería el ideal, que es el tratamiento personalizado. Hay muchas moléculas que están en desarrollo actualmente, ya les comenté las que están en desarrollo, que todavía no están disponibles para el uso, sino que son protocolos de investigación. Y tenemos que evaluar también las drogas disponibles en cada uno de nuestros países, ya sea a nivel mundial, en Latinoamérica. Hay diferencias, y esto es importante, en la disponibilidad de drogas, y nosotros, gracias a Dios, en la Argentina, tenemos disponibles todas las drogas, que es la que se usan actualmente, y en un mismo nivel, no hay una primera opción. Nosotros podemos usar pasilotídeo o pegmisomal de primera opción, si queremos, porque todas pueden llegar a ser factibles como una opción terapéutica. O sea que tenemos muy abierto el arsenal terapéutico en Argentina para su uso. O sea que básicamente, pero obviamente tenemos que comparar con otros países la disponibilidad de otras drogas. Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, por supuesto, dado que también son drogas caras y la situación económica de muchos países latinoamericanos, inclusive la Argentina, no es la ideal, por supuesto, ¿no? Todos tenemos crisis. Bueno, muchísimas gracias.
Muy bien, estimados colegas, muy linda charla, Susana. La verdad que este es una patología que muchas veces en nuestros países, depende de la población, tenemos pocos casos, ¿no? Y son bastante desafiantes ya que van recidivando y recidivando y uno, después de la cirugía, los tratamientos iniciales, tiene muchas dificultades. Vamos a ir dando inicio a las rondas de preguntas. Y tengo acá una pregunta de la doctora Patricia Gómez desde la Argentina, que nos comenta, ¿no? Es acerca del seguimiento de un paciente con acromegalia. Le dice a los 33 años que inicia y hoy a los 53 años se encuentra asintomático y sin medicación, recibiendo la misma por 10 años. En realidad nos está comentando, ¿no? El paciente, pero no sé qué opinión o qué experiencia hay sobre estos tratamientos prolongados y ella habla que está sin medicación. Bueno, lo que básicamente si está sin medicación, evidentemente la necesita porque está activo el paciente, clínicamente activo y hay que evaluar también los niveles hormonales. Si lo que no sabemos es si respondió adecuadamente en el momento que estaba en tratamiento y si no respondió, eventualmente hay que hacer o una asociación o un cambio de droga, y si el paciente está activo. Obviamente no hablamos tampoco, no comenta nada con respecto al resto tumoral, pero probablemente esté activo porque tiene resto tumoral. Entonces, el tratamiento se adecua a cada paciente en base a la disponibilidad de las drogas que haya en el momento en que el paciente consulta. Pero yo creo que, bueno, si está activo, empecemos a tratarlo en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que evaluar si respondió o no respondió a la primera terapéutica, que es la que la colega comenta de que estuvo 10 años en tratamiento. Muy bien, Susana, felicitaciones, excelente charla, te felicitan acá en el chat. Los invito a hacer preguntas también en el chat. Y bueno, y tenemos una pregunta de Venezuela, de la doctora Lila Uzcategui, que consulta sobre la estratificación de riesgo en la toma de decisión en el tratamiento. La toma, o sea, eso lo comenté también en parte de la charla, depende el riesgo depende si hay un resto tumoral muy grande, si el adenoma tiene un gran tamaño a pesar de la cirugía, y por otro lado, las drogas disponibles en el país en el que uno está. No todos los países tienen todas las drogas, pero fundamentalmente, y aparte las comorbilidades que vienen con la acromegalia, si el paciente es diabético, tiene intolerancia a la glucosa, si tiene alguna patología neoplásica, o sea, hay una serie de cosas que hay que evaluar en la toma de decisiones de la terapéutica de un paciente acromegálico. Fundamentalmente es importante el trabajo multidisciplinario, muchas veces con los radiólogos, con todo el grupo de endocrinólogos, con los cirujanos, como para discutir los casos que sean difíciles en la toma de decisiones. Muy bien. Tenemos otra pregunta desde Puerto Rico. Nos escribe el doctor José García y él nos pregunta acerca de la experiencia clínica con octrótide oral. No tengo experiencia clínica con el octrótide oral porque en Argentina no está comercializada, se puede solicitar como uso compasivo, pero yo no tengo ningún paciente que lo haya, que haya sido necesario pasar al octrótide oral. Aparte el uso compasivo en Argentina es un poquito complicado los trámites que hay que hacer, se puede conseguir, pero como eso lo paga generalmente el sistema médico público o privado, a veces hay dificultad no solamente en la aprobación, sino en traerlo y en la continuación de los tratamientos por uso compasivo. En el chat te preguntan, Susana, la doctora Lourdes Guerrero, si podés ampliar la explicación del tratamiento en mujeres con estrógenos y los hombres con clomifeno. No tengo experiencia porque yo nunca lo usé, o sea, está descrito en la literatura, uno de los que postulaba ese era Bronstein, Marcelo Bronstein, que falleció de Brasil, en el uso de estrógenos, pero lo que sí vemos en la práctica clínica, y eso sí hay que tenerlo en cuenta, que mujer que toma anticonceptivos tiene
menores niveles de IGF-1 porque lo disminuye la secreción de IGF-1 fundamentalmente. Entonces uno puede tener características clínicas de acromegalia y la paciente no tener elevadas niveles de IGF-1, con lo cual hay que suspender los anticonceptivos para evaluar los niveles. Pero sí, hay respuesta de los estrógenos, no se usa en la práctica diaria, digamos que fue una cosa que surgió en un momento, pero no lo usamos generalmente como terapéutica habitual. Muy bien. Tenemos acá otra pregunta desde Colombia, la doctora Marta Salgado, que nos pregunta, ¿no?, sobre el manejo no quirúrgico aprobado en Latinoamérica para la acromegalia, que la verdad es interesante, no está a margen de aprobados, no tenemos disponibilidad. Exactamente, o sea, el problema es que cada país tiene disponibles drogas. Yo no sé cuál tiene, sería interesante que en el chat pusieran lo mejor qué drogas tienen disponibles en cada país. Pero yo, hablando de Argentina, y Karina, tenemos experiencia, podemos usar todas las drogas, o sea, tenemos disponibilidad de todas las drogas. Por supuesto que la aprobación por parte de cada sistema médico público o privado lleva un trámite de muchos papeles y muchas historias clínicas, pero en general no tenemos dificultad porque tenemos las drogas disponibles en Argentina. Lo que no sé, y sería interesante evaluar, que comenten en el chat qué drogas tienen en cada país, porque yo, o sea, nosotros no podemos hablar de del país que no vivimos, o sea que evidentemente no es Estados Unidos, no es Europa, que tienen también todas las drogas disponibles, pero en otros países no, inclusive dentro de Latinoamérica. Bien, en tu experiencia, Susana, ¿qué tanta recidiva has observado después de cirugía por Gamma Knife? Te pregunta. El Gamma Knife es muy bueno cuando hay un resto de adenoma, cuando está bien lejos del quiasma. Y es muy efectivo porque tiene muy buena respuesta en general. Muchas veces se utiliza cuando hay desviación de los tumores, o sea, eh, cuando hay, digamos, el tumor invade especialmente los senos cavernosos, y eso es un lugar donde está bien alejado del quiasma y que son ideales para la radiocirugía, el Gamma Knife. Cuando está cerca del quiasma, en general se utiliza la radioterapia estereotáxica conformada porque tiene menos riesgo de lesión de la vía óptica. Muy bien. Tenemos acá dos preguntas que son similares. La doctora Paula Muñoz de la Argentina nos pregunta, ¿qué hacer cuando las imágenes no ayudan? Es decir, no se ve la imagen, pero repetidamente tenemos alterados los análisis. Y de Colombia va muy parecida, que nos pregunta el doctor Arnaldo Ramírez, ¿qué causas de elevación de IGF-1 podemos tener, ¿no?, en ausencia del exceso de GH? Bueno, las causas que no sean en ausencia empiezo por la última, exceso de GH, son muy pocas. En el hipertiroidismo, en la insuficiencia renal puede traer aumento o disminución de la IGF-1, pero son muy pocas las patologías que pueden aumentar la IGF-1 que no sea la hormona de crecimiento. Eh, pero cuando no hay imagen y hay elevación de hormona de crecimiento IGF-1, fundamentalmente, a veces no aparece el adenoma, pero lo que hay que buscar también es una fuente ectópica de acromegalia cuando no tenemos imagen a nivel hipofisario, con el estudio fundamentalmente de búsqueda de tumor en otra parte del organismo, que puede ser en cualquier lugar. Y eso es una cosa importante porque existe la acromegalia ectópica, por supuesto. Y entonces eso es una cosa que se tiene que evaluar cuando tenemos clínica y bioquímica de acromegalia, pero sin imagen. O sea, que pensar en un ectópico. Bien, el doctor Cárdenas, bueno, te felicita por tu presentación y te pregunta la utilidad de los estudios de imagen molecular PET en estratificación del riesgo de agresividad de la acromegalia. Son muy importantes los estudios moleculares de los biomarcadores. Lo que pasa es que fundamentalmente
no están disponibles en todos lados, que es lo que yo comenté de los biomarcadores. Sería fantástico tenerlos a disponibilidad en todos los, y aparte porque el futuro de la medicina es hacer tratamiento personalizado en base a las, digamos, de cada paciente en cuanto fundamentalmente a los biomarcadores en el tumor. Para hacer los biomarcadores el paciente tiene que estar operado, por supuesto, ¿no? O sea que es porque se hacen en el tejido tumoral, pero básicamente es fundamental que lo pudiéramos hacer todos. Lo que pasa es que depende de los recursos de cada país y de cada centro médico para poder hacerlo, que sería el estudio, el tratamiento, porque uno adecua el tratamiento a las características del paciente, los niveles hormonales, el tamaño tumoral y los biomarcadores, que tamaño tumoral ya operado, ¿no? Los restos tumorales. Creo que es el futuro nuestro sería llegar a eso en forma habitual, que no lo tenemos todavía. Muy bien, tenemos otra pregunta desde Bolivia. La doctora Nicole Benamente pregunta, ¿cómo realizar el seguimiento del paciente postquirúrgico? Bueno, fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que para evaluar la IGF-1 necesitamos 3 meses después de la cirugía para tener un nivel de IGF-1 que sea real, confiable. A veces se puede usar hormona de crecimiento en el postquirúrgico inmediato para evaluar si realmente disminuyó con respecto al basal, pero en general se tiene que esperar la evolución. En general la evolución clínica es muy rápida después de la cirugía porque el paciente empieza a deshincharse inmediatamente y se nota, le empiezan a quedar grandes los zapatos, pero igual de todas formas para evaluar bien el resultado del éxito terapéutico se tienen que evaluar dos cosas, los síntomas y el resto tumoral si es que queda. O sea, la acromegalia con microadenoma es excepcional. Existe, sí, yo tuve pacientes con acromegalia y tumores muy pequeñitos que fueron extirpados y los microadenomas tienen una tasa de curación mucho mayor, pero los macroadenomas es mucho menor y la gran mayoría de los pacientes acromegálicos vienen con macroadenomas y muchas veces de ellos invasores. Bien, otra pregunta del chat de la doctora Colque Churata, que te pregunta, en caso de elegir como última opción terapéutica la radioterapia, ¿cómo indicarla a los radioterapeutas? Ellos deciden las dosis, las sesiones. Sí, o sea, eso es un trabajo multidisciplinario. Como comenté, básicamente hay pacientes que son difíciles y cuando hay que hacer, lo que hay que hacer es una discusión interdisciplinaria y con los radioterapeutas, nosotros no somos, yo soy endocrinóloga, no conozco nada de técnica de radioterapia, de la técnica, inclusive los estudios que se hacen a nivel, que son ingenieros, lo que hacen los cálculos que se necesita para radioterapia y la cantidad de radiación a nivel del centro del tumor y lo que están las estructuras vecinas, para irradiar lo menos posible a las estructuras vitales que estén cerca del tumor. Pero fundamentalmente nosotros esto lo tenemos que discutir con los radioterapeutas y los neurocirujanos, si el paciente puede llegar a tener otra cirugía o no, y eso es una cosa que se tiene que evaluar con ellos. O sea, yo no puedo indicar qué tipo ni la cantidad, porque eso es una cosa muy técnica. Eso lo decían los radioterapeutas. Muy bien, tenemos una pregunta de un estudiante doctoral de fisiología de Irak, el Firas Tabar, que nos pregunta, ¿no?, sobre el estilo de vida y el efecto de la guerra y las armas que han sido utilizados por las personas, si tuvieran alguna acción en el incremento de los casos de acromegalia. Es bastante interesante, ¿no?, esta pregunta. Muy interesante, pero no lo sabemos con exactitud realmente. O sea, evidentemente lo que ha mejorado mucho en acromegalia es el diagnóstico. El diagnóstico se hace mucho más, digamos, eficientemente. La diferencia es que cuánto tarda un paciente en venir a la consulta. Eh, Ese es el problema más importante porque los que detectan la acromegalia son clínicos, son colegas que son clínicos o de otras especialidades como otorrinolaringólogos o cualquier especialidad que pueda llegar a tener alguna sintomatología, los traumatólogos con el síndrome túnel carpiano. Ahora, con respecto a
digamos, al uso de armas, no tenemos con certeza si aumenta más la prevalencia o la incidencia también de acromegalia. En general, todo lo que sea, todos los tóxicos aumentan, los tóxicos en la radiación aumentan, por supuesto, como ha pasado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en Hiroshima y en Japón, todos los cánceres, inclusive los cánceres de tiroides, o en Rusia, en los accidentes pero igual de todas formas, yo no tengo ninguna información en cuanto al aumento de la prevalencia de la acromegalia en sitios en guerra. No lo desconozco. Bien, el doctor Bolovanich te pregunta qué conducta toma en caso de embarazo en una paciente con enfermedad activa bajo tratamiento farmacológico. ¿Suspende, mantiene cualquiera o cambia a cabergolina? En general, hay casos descritos de embarazos con drogas, pero en general la tendencia a nivel mundial es la de suspender las drogas cuando la paciente se embaraza. Primero que se embaraza porque tiene una función hipofisaria normal, obviamente, ¿no? Y existe la posibilidad de volver a dar la droga en el caso de que sea necesario porque aumentan los síntomas o la cefalea en el caso de embarazo. En general, la conducta es suspender siempre. Muy bien, tenemos otra pregunta más del doctor Héctor Cáceres, ¿no? Felicita inicialmente por la presentación y nos pregunta, en pacientes postquirúrgicos con restos hipofisarios y confirmación bioquímica de actividad, ¿se indica radioterapia sola como primera opción o se inicia tratamiento farmacológico combinado? No, tratamiento farmacológico sería la elección. La radioterapia se utiliza como última opción terapéutica en aquellos casos que haya restos de adenoma con una clínica muy severa y que no hayan respondido adecuadamente a las drogas. O sea, en general, pacientes que se hacen resistentes a veces, entonces hay que cambiar la terapéutica y en casos que en muchos casos se puede utilizar radioterapia cuando hay restos tumorales, digamos, de un tamaño considerable como para ser, o en el caso, como yo comenté, los tumores que tienen invasión lateral hacia la carótida cavernosa, hacia los senos, que esos son tumores que los neurocirujanos no extirpan porque pueden tener lesión de la carótida. Entonces, en esos casos se puede usar, en esos casos sí se puede usar, sería el ideal, el Gamma Knife. Pero en tumores más grandes y que son muy difíciles de controlar, ahí uno puede usar radioterapia y la radioterapia estereotáxica conformada. Susana, en un paciente que tiene diabetes y acromegalia, lógicamente, ¿te orientás a algún fármaco en particular? Fundamentalmente el que tiene mejor respuesta en estos casos es el pegmisomant, porque el pegmisomant mejora, disminuye los niveles de glucemia habitualmente y básicamente se puede usar, en la Argentina hasta podríamos usarla como primera opción terapéutica en un paciente diabético, pero no en todos lados. Con lo cual a veces y aparte, porque tenemos en contraposición los análogos de primera generación que son menos diabetogénicos que el pegmisomant de segunda generación. Se puede usar terapia combinada en aquellos pacientes que sea necesario, pero la droga ideal sería el pegmisomant o las drogas que están en investigación que todavía no sabemos bien los resultados en la práctica diaria, que es cuando salen a la comercialización y hay que evaluar qué pasa con los pacientes diabéticos. Muy bien, muchas gracias, Susana. La verdad que fue una excelente presentación y yo pienso que ha sido una mañana muy productiva para todos. La verdad que estamos ya casi también cumpliendo el tiempo preestablecido. De mi parte, no me queda más que agradecerte por ir compartiendo estos conocimientos y la gran sorpresa, ¿no? Que hemos logrado expandir fronteras, ya que este evento no solamente se limitó a lo que es Latinoamérica, hemos tenido participación y activa de otras regiones del mundo. Felicidades.
Muchísimas gracias, Felaen, porque fue estoy feliz de tener una charla para Latinoamérica y para el mundo, con una gran extensión a nivel internacional, y realmente me resulta, aparte de compartir con ustedes, con Miguel y con Karina, y con toda la gente de Felaen, me resultó sumamente grato y espero que hayan todos aprovechado la charla y todas estas preguntas. Excelente charla, Susana, súper interesante, muy actualizada, y tenés un montón de saludos y felicitaciones en el chat de todos los asistentes que han sido, como vos bien decís, de todo el mundo. Así que bueno, gracias a Felaen, gracias a Susana y a Miguel por compartir esta actividad. Y bueno, y como cierre, los dejo con un mensaje de despedida del doctor Pablo Fletcher. Muchas gracias. Hola, Hello, ¿qué tal? ¿Cómo how está are you, Latin Latinoamérica? America? Soy I'm el Dr. doctor Pablo Fletcher, endocrinólogo, endocrinologist, presidente actual current de president of FELAEN, nuestra FELAIN, our Federación Latin American Latinoamericana de Endocrinology Endocrinología. Federation. Unas A palabras solamente few de despedida de todo este remarks of ciclo que farewell termina, for ciclo this anual annual de cycle of actividad activity de comunicación a where través we have de been able to nuestra communicate página through our web y la webpage actividad que hemos hecho que ha and sido muy these buena, activities we've done muy that have alto been very nivel, good of a very high level, al to punto que such a hemos point tenido that we've had reconocimiento y lo seguimos teniendo, recognition and apoyo por support ICE. from ICE, from Nuestra intervención se ha escuchado many en parts of muchas the partes world. del globo, Our no solamente en intervention has Latinoamérica. Es been algo que vale la heard pena globally, 100% and y that's vamos para worth it más. 100%, La and we're intención going for es more. Our unir intention is to join esfuerzos. Toda efforts Latinoamérica throughout es parte de Latin FELAEN, recuerden America. eso Latin muy America bien. is part of Y el FELAIN. próximo año va a ser Next year mejor. will be even better. Un agradecimiento A enorme, un huge abrazo para todas gratitude las to all personas, the toda persons, the la board of directiva que ha directors hecho un that has trabajo done an increíble, amazing work, estimulando todo el conocimiento, stimulating todas las knowledge pláticas a un at an extraordinario nivel. extraordinary level. Un saludo, Greetings. que pasen May you un feliz have término a de año happy end of year. excelente. Excellent. Hasta luego, desde Greetings Panamá. from Panama.